Buenas tardes. Vamos a comenzar la escuela dominical. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta tarde continuamos en tu presencia. Dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh Padre, así como Mefibosé, así estamos delante hoy de ti. No merecemos, Dios mío, tu amor, tu justicia, tu fidelidad. Pero gracias a Cristo, tú nos perdonas. Oh Padre, ayúdanos a entenderte y conocerte. Señor, te rogamos que este tiempo podamos entender, podamos comprender tu gracia, tu amor y fidelidad. Por amor a Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, el domingo pasado comenzamos un nuevo tema de la justificación. Estuvimos dando una introducción de lo que era el tema. Estuvimos viendo la definición de lo que era la justificación. Estuvimos viendo varias cosas. Dijimos que la justificación es el proceso por el cual Dios nos hace justo ante Él a pesar de nuestros pecados y debilidades. Estuvimos viendo también cómo esta doctrina fue entendida a lo largo de la historia, a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Estuvimos viendo que Adán, cuando estaba en el Edén, en ese estado de inocencia, Adán no necesitaba justificación porque no había cometido pecado aún. Pero ya cuando Adán peca, pasa a otro estado donde ya necesita justificación junto con toda su descendencia. Estuvimos viendo también cómo lo entendieron esta doctrina a lo largo de la historia. Estuvimos viendo que los hombres del Antiguo Testamento no tenían muy clara cómo Dios iba a justificar al hombre. Estuvimos viendo cómo los hombres del primer siglo, los fariseos, ellos decían de que la justificación era por obras. Estuvimos viendo también que Jesús y la Biblia y nosotros creemos que la justificación es por la gracia. Estuvimos viendo también cómo los judaizantes también pensaban de que la justificación era fe más obras, y estuvimos viendo también que la Iglesia Católica Romana piensa de que la justificación es fe más obras, pero ¿qué obras? Obras de indulgencia, penitencia, actos de caridad. Estuvimos viendo todo eso. Entonces hoy vamos a entrar ya como tal al párrafo 1, del capítulo 11, dice de la justificación. Dice el párrafo 1, a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente, no infundiéndoles justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva de Cristo en su muerte como su entera y única justicia, recibiéndolo a Él y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no tienen de sí mismos, sino que es un don de Dios. Dice el primer párrafo de la Confesión de Fe de Londres. Aquí primeramente dice que comienza a quienes Dios llama eficazmente. O sea que, ¿quién es el autor? Dios. El autor de la salvación, de la justificación es Dios. Y Él llama a quienes Él llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente. Los autores dicen esto basándose en Romanos 3:24 y Romanos 8:30. Vamos a leerlo, Romanos 3:24.
Romanos 3:24. ¿Por qué los autores dicen que a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente? Vamos a leer este pasaje, a ver qué nos dice. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso está claro. Dice un comentario de este pasaje, dice, aquí Pablo enseña que la justificación es un regalo gratuito de Dios, obtenido por medio de la redención en Cristo Jesús. No podemos ganar la justificación por nuestras propias obras, sino que es un regalo de la gracia de Dios, decía Juan Calvino. Dice, la justificación es un regalo de la gracia de Dios, que nos es dado por medio de la redención en Cristo Jesús. No podemos ganar la justificación por nuestras propias obras, sino que es un regalo de la amorosa gracia de Dios, decía Charles Spurgeon, un comentario. O sea que aquí están diciendo la Biblia y los autores se apoyan diciendo que a quienes Dios llama eficazmente, Él también justifica libre y gratuitamente. O sea que la justificación es un regalo, no es algo que nosotros merecemos ni podemos comprar. Es un regalo. Vamos a ver Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo describe el orden de la salvación. Es un proceso que Dios lleva a cabo en la vida de aquellos a quienes ha elegido para salvación. Es lo que está diciendo este verso. Aquí hay un orden, aquí vemos un orden. Primeramente, predestinación. La predestinación es donde Dios elige a aquellos a quienes quiere salvar desde antes de la fundación del mundo. Predestinación. Llamamiento eficaz. Dice, a los que predestinó también llamó. Ese llamado es Dios llama a aquellos a quienes ha predestinado y ellos responden a esa llamada mediante la fe en Cristo. Es un orden, el proceso de la salvación. Justificación. Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo, basándose en la obra de redención de Cristo en la cruz. Y finalmente la glorificación. Dios glorificará a aquellos a quienes ha justificado, dándole un cuerpo glorioso y perfecto en la presencia de Dios para siempre. O sea que vemos aquí un orden. Dice, aquí a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Dice Matthew Henry en un comentario de este versículo, dice que la salvación es un proceso que Dios lleva a cabo en la vida de aquellos a quienes ha elegido. La predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación y la glorificación son etapas de Dios que lleva a cabo para salvar a su pueblo. Es lo que están hablando los autores de la confesión de fe, basándose en este verso. Decía Charles Spurgeon de este versículo, Dios elige, llama, justifica y glorifica a su pueblo según su voluntad y propósito eterno. Es Dios quien lo hace todo. Es Dios quien nos regala la salvación. Continúa los autores de la confesión de fe. Dice, no infundiéndole justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Vamos a buscar Romanos 4, del verso 5 al 8. Romanos 4, capítulo 4, verso del 5 al 8. Están diciendo los autores, no, la justificación, dice, no infundiéndole justicia y rectitud, sino
perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Vamos a ver por qué los autores dicen esto. Vamos a leer Romanos 4, del verso 5 al 8. Vamos a leerlo. Sí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta ahí, ¿no? Amén, sí, hasta el 8. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, el apóstol Pablo explica que la justicia no se obtiene mediante obras, sino mediante la fe en Dios. Es lo que está diciendo Pablo en este verso. La fe se le cuenta como justicia al que cree en el que justifica al impío. O sea que la justicia no se obtiene mediante obras, sino mediante la fe en Dios. Pablo cita al rey David, quien habló de la bendición de Dios sobre aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados están cubiertos. Esto se refiere a la justificación por la fe en la que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. O sea que estuvimos viendo que la justificación es una declaración legal que no nos hace justos. Es una declaración en la mente de Dios. La justicia no se obtiene mediante obras, sino mediante la fe en Dios. La fe es lo que nos hace justo ante Dios, decía Juan Calvino. El perdón de los pecados es una bendición de Dios. La justificación es un don de la gracia de Dios. Otro comentario. Ok. Estos pasajes los vimos el domingo pasado. Esto que estamos viendo los vimos. Bueno, lo que un poco más profundo los versículos, más, porque en la clase pasada lo que dimos fue una introducción y tocamos esto, ya lo tocamos, por eso es que voy. Ajá. Ahora, dice, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos. O sea que la justificación, la salvación, no por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, o sea, en el ser humano. Vamos a buscar vamos a buscar Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice, en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En él tenemos la redención. Este versículo habla sobre la redención y el perdón que tenemos en Jesucristo. La redención, cuando nosotros escuchamos la palabra redención, se refiere a la liberación del pecado y de la condenación. Y solo se logra mediante la muerte de Jesús en la cruz. El perdón de nuestros pecados se refiere a la remisión de nuestras ofensas contra Dios, que se logra mediante la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de nuestra redención y perdón. La sangre de Cristo es el instrumento de nuestra redención y la gracia de Dios es la fuente de nuestro perdón. Este versículo enseña que la salvación es un don de la gracia de Dios, que nos libera del pecado y de la condenación. Estos versículos que estoy leyendo son versículos prácticamente romanos, son versículos difíciles de entender. Y estos versículos están hablando de la justificación, de que la justificación no es por obra, sino por la fe en Cristo. O sea que cuando leamos estos versículos, está hablando sobre ese tema, sobre la justificación, sobre la salvación, que no es por obra. La riqueza de la gracia de Dios es inagotable y nos da la redención y el perdón sin medida. La sangre de Cristo es el instrumento de nuestra redención y la gracia de Dios es la fuente de nuestro perdón, decía Charles Spurgeon.
Continúan los autores de la confesión de fe diciendo, sino solo por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva de Cristo en su mente como su entera y única justicia, recibiéndolo a Él y descansando en Él y en su justicia mediante la fe. Antes de continuar, ¿algún comentario que apoye? ¿Algún comentario, alguna duda? Sí. Amén. En el sentido de que cuando hablan con autores de la confesión, que hablan de imputar, Sí. tenemos que saber que hay una doble imputación. Amén. Porque en el momento que el creyente se arrepiente, o mejor dicho, el pecador Sí. se arrepiente y pone la fe en Jesucristo, fe que no es de él, sino es una fe que viene del Señor también. Amén. Porque el pecador está muerto en sus delitos y pecados. O sea, el Espíritu Santo tiene que venir y regenerar a esa persona que está muerta. En ese momento, cuando el pecador se arrepiente, hay una transferencia de su pecado a Cristo, y la justicia de Cristo a Amén. ese pecador. Y en ese momento queda justificado delante de Dios y ya la ira de Dios no está sobre él o sobre ella. Amén. Amén. Eso, cuando están hablando de la imputación, Sí, es eso. Nuestros sí. pecados han sido imputados a Cristo o transferidos Amén. a Cristo. Incluso la fe que nos es dada es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Amén. Ok, dice que vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Claro. Por Él, comienza, por Él, por Cristo. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quienes Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tremendo, maravilloso. Estos versículos hablan sobre la relación entre los creyentes y Cristo Jesús. A través de Cristo, Dios nos ha dado sabiduría, justicia, santificación y redención. La sabiduría se refiere a la comprensión y conocimiento de Dios y su plan divino. La justicia se refiere a la justificación, es decir, ser declarados justos ante Dios mediante la fe en Cristo. La santificación se refiere al proceso de ser hecho santo, separado para Dios y transformado a su imagen. Y la redención, que ya lo vimos ahorita, se refiere a la liberación del pecado y de la condenación, comprada mediante la muerte de Cristo Jesús. En Jeremías 9:24, vamos a leerlo un momento, que el verso 31, Pablo está usando las palabras de Jeremías en Jeremías 9:24. Vamos a buscarlo para que vean ese verso, cómo lo que Dios dice, cómo Dios habla. Jeremías 9:24. Que se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Amén. Amén. Vamos a leer un momento.
desde el versículo 23 dice, así dijo Jehová, Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? No se alaben en sus propios méritos, no se alaben en su valentía, en su inteligencia, en lo que puedan hacer. Alábense en esto, en entender y conocer a Dios. Es lo que está diciendo este verso. ¿Recuerdan en Marcos 2:17? Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es lo que estamos viendo. Y en la parábola del publicano, esa parábola comienza de una manera. Comienza de esta manera. A los que confiaban en sí mismos. Jesús le refería a esta parábola. Comienza así, a unos que confiaban en sí mismos. Y ahí empieza la parábola del publicano. O sea que todos estos pasajes demuestran de que las obras, nosotros en la salvación no pusimos nada. Es reiterativo, pero es la Biblia, es lo que la Biblia enfatiza. Y es lo que tenemos que creer y es lo que tenemos que andar en ese pensamiento, porque la Biblia lo dice. Dice, vamos a buscar Romanos 5:17. Romanos 5:17. ¿Qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo la muerte reinó a través de unos... Pues léalo de nuevo, hermano. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Amén. Estos versículos hablan sobre la comparación entre Adán y Jesucristo. Adán trajo el pecado y la muerte al mundo, mientras que Jesucristo trajo gracia y vida. La transgresión de Adán se refiere a su desobediencia a Dios en el jardín del Edén, lo que resultó en la entrada del pecado y la muerte en el mundo. La obediencia de Jesucristo se refiere a su obediencia a Dios hasta la muerte en la cruz, lo que resultó en la redención y la vida para la humanidad. El verso 19 destaca que así como la desobediencia de Adán tuvo un efecto en muchos, en la humanidad, la obediencia de Jesucristo también tendrá un efecto en muchos, en los que creen en Él, en los que creen en su nombre. Decía, dice un comentario, la comparación entre Adán y Jesucristo muestra que así como el pecado entró en el mundo a través de Adán y la gracia y la vida entran en el mundo a través de Jesucristo. La obediencia de Jesucristo es el antídoto para la desobediencia de Adán. La gracia y la vida reinarán en aquellos que creen en Jesucristo, decía Charles Spurgeon de este versículo.
hasta ahora llevo 20 minutos hablando y yo quisiera que me ayudaran y que han entendido, que alguna opinión, porque, o como dice el hermano Ronaldo, o lo entendieron todo o no están entendiendo nada, o esto es una clase para edificarnos, esto es una clase para, no es simplemente llenarnos de información y ya, sino, ¿ok? Sí, Necesitamos comprender profundamente, porque la naturaleza de nosotros como seres humanos es muy profundo, es servir a Dios por obras. amén, Es como nato. Es más, amén, las demás religiones del mundo sirven a Dios por obra. O sea, yo hago esto sí, para complacer a Dios, pero la realidad es que ningún ser humano puede complacer a Dios perfectamente. Entonces, el cristianismo es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a esta salvación. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, antes del Señor darle los 10 mandamientos, Él les dice: yo los llamé, yo los redimí, yo los liberté de la amén, esclavitud donde ustedes estaban y los saqué. Entonces ahora sírvanme, les dice. amén, Lo mismo ha hecho con nosotros. El Señor primero a nosotros nos libertó, porque es la única manera sí, en que alguien le pueda servir a Dios. Ahora nosotros le servimos al Señor porque Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos. amén, Y le servimos por amor. Y amén. vivimos por la ley de la fe. amén. No es lo mismo hacer algo para ganar, no es lo mismo, o sea, hacer algo para ganarnos el amor de Dios que hacer algo porque Dios nos ama, no es lo mismo. Exacto. Y Él nos ha libertado de la esclavitud. En aquel momento, ¿verdad? El pueblo estaba esclavo en Egipto. A nosotros nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Amén, No es que no vamos a pecar, sino que, como dice Primera de Juan, ya no practicamos el pecado. amén, Y cuando nosotros pecamos, porque diariamente pecamos de alguna manera, de pensamiento, de obra, de palabra, nos duele pecar, antes no. ¿Ves? Nos duele pecar, entonces nos arrepentimos de ese amén, pecado. Entonces servimos a Dios ahora, le servimos por amor. Porque si alguno de nosotros está sirviéndole al Señor por obligación, verdaderamente no ha sido salvo, no ha amén, entendido la obra de redención que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces servimos a Dios, a ese Dios maravilloso que nos ha dado ese regalo de gracia y nos ha libertado amén, de la esclavitud del pecado y de ir al infierno, ¿verdad? amén. Y de experimentar la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de que en la salvación que la salvación es solo por fe, solo por gracia, que no es por obra, no es que nosotros nos quedemos sentados, expectantes y no tenemos que hacer nada, no. Si nosotros somos verdaderos creyentes, si nosotros realmente hemos sido regenerados, nosotros vamos a obrar, vamos a hacer todo por amor, no para amor. O sea que no es que ya, bueno, estos versículos enseñan de que no hay que hacer nada, de que no hay que hacer nada, de que no es por obra, todo lo hizo Dios, todo está hecho, ya no vamos a hacer nada. No, al contrario. Es cuando tenemos que hacer, pero por amor. Las obras van al final, no delante. No por obras, sino para obras. Es lo que estamos viendo aquí, es lo que estamos enseñando, lo que enseña la Biblia. Dicen los autores de la confesión de fe, dice que la cual no tienen de sí mismos, sino que es don de Dios, o sea, de la fe. Hasta la fe es un don de Dios. Vamos a buscar Filipenses 3:8. Ellos están diciendo de que la fe, la cual no tienen de sí mismos, sino que es un don de Dios. Vamos a ver en Filipenses 3:8. Ocho y 9.
Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo expresa su profunda convicción de que conocer a Cristo es lo más valioso que existe. Él considera que todo lo demás es pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo dice que ha perdido todas las cosas, es decir, Pablo ha renunciado a sus logros y privilegios como fariseo para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No, ya Pablo no busca su propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que procede de Dios y se basa en la fe en Cristo. Si ustedes leen Filipenses desde el capítulo 3, ahí Pablo describe, dice, ¿cuál es la jactancia? Si vamos a mirar los esfuerzos y los logros humanos, entonces vamos a comparar. Ahí lo dice Pablo. Mire, yo soy de la tribu de Benjamín, soy del linaje de Abraham, fariseo de fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, o sea que a Pablo nadie le aventajaba, Y Pablo está diciendo, todo esto yo lo tengo como pérdida por conocer a Cristo. No es mi justicia, es la justicia de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Que todo lo estimaba como pérdida. Fíjense cómo Pablo renuncia a todos sus privilegios y a Pablo nadie lo aventajaba. Lean Filipenses 3 para que vean todos los logros. Pablo dice, si vamos a comparar, vamos a comparar. En cuanto a fariseo, fariseo de la tribu de Benjamín, linaje de Abraham. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, nadie lo aventajaba, pero esto es pérdida para mí. Esto no vale, mis logros no valen. Lo que vale es la justicia de Cristo. El conocimiento de Cristo es el tesoro más precioso que existe. Todo lo demás es basura en comparación con él, decía Juan Calvino. Pablo renunció a todo para ganar a Cristo. Esto muestra el valor infinito que tiene conocer a Cristo. La justicia que procede de Dios es la única que vale. La justicia propia es inútil para la salvación. Es lo que están diciendo los autores de la confesión de fe basándose en estos versos, en estos versículos. Vamos a buscar Efesios 2:8 para seguir apoyando de que la salvación, la justificación es solo por gracia. Efesios 2, 8, 9 y 10. Capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué versículo tan maravilloso. Eso está claro. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia. Y esto no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, no es por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. La salvación es un don de la gracia de Dios, recibido mediante la fe. La salvación no se basa en obras para que nadie se jacte de haberla merecido. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La salvación es un acto de la gracia de Dios que no podemos merecer por nuestras obras. La fe es el medio por el cual recibimos este acto de gracia. La salvación no se basa en nuestras obras. Nuevamente, todos los comentaristas, la Biblia lo enfatizan. Para que nadie se jacte de haberla. Es un don de la gracia de Dios. Vamos a buscar Juan 1:12, que también
Juan 1:12 dice, la cual no tienen de sí mismos, sino que es un don de Dios, lo que estamos viendo. Vamos a buscar Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A los que les recibieron, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se nos enseña que la fe en Cristo es el medio por el cual somos adoptados como hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios se nos da a través de la fe en su nombre. La fe en Cristo es el camino para recibir la adopción como hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios es un don gratuito de Dios que se nos da a través de la fe. El nombre de Jesús es el que nos da derecho de ser hijos de Dios. La fe en Él es lo que nos hace parte de la familia de Dios. Decía Charles Spurgeon sobre este versículo. Vamos a buscar Romanos 5:17. Estamos viendo que la fe, la cual no tienen de sí mismos, sino que es un don de Dios. Hasta la fe es un regalo de Dios. Estamos viendo eso. Romanos 5:17. Ya lo hemos leído, pero Sí. dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Amén. Ese versículo ya lo leímos ahorita. Y también aquí lo recalcan los autores de la confesión de fe. Ahora, la gracia de Dios es, sí, esto ya lo vimos ahorita. Vamos a ver el segundo párrafo. Vamos a continuar en el segundo párrafo. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Vamos a buscar Romanos 3:28. Están diciendo los autores que la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Vamos a buscar Romanos 3:28. Romanos 3:28. Amén. O sea que concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras. Eso está en la Biblia, eso está claro. Este versículo es una de las declaraciones más importantes de la justificación por la fe en la Biblia. Pablo afirma que la justificación no se obtiene mediante las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Jesucristo. La justificación se refiere al acto de Dios por el cual nos declara justo ante Él, a pesar de nuestros pecados. La fe se refiere a la confianza y creencia en Jesucristo y su obra redentora. O sea que el hombre es justificado por la fe sin las obras. La ley nos muestra nuestra culpa, pero no nos puede justificar. Solo la fe en Jesucristo puede hacerlo. ¿Algún comentario? Decía Matthew Henry, la ley no puede justificar a nadie, solo la fe en Jesucristo puede hacerlo. La justificación es un regalo de la gracia de Dios. Vamos a ir buscando Gálatas 5:6. Dice, sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino una fe que obra por amor, lo que estábamos viendo ahorita. Dicen los autores de la confesión de fe que no va, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta.
sino una fe que obra por amor, no para amor, sino por amor. ¿Qué dice Gálatas 5:6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Este versículo destaca que lo que realmente importa ante Dios no es si somos circuncisos o incircuncisos, es decir, si seguimos ciertas prácticas religiosas o no, sino la fe que se manifiesta en amor. La fe que obra por amor se refiere a la fe que se expresa en acciones de amor y servicio a los demás, y no solo en creencias intelectuales o rituales. Decía Juan Calvino sobre este verso: la fe sin obra es muerta, pero la fe que se expresa en amor es lo que realmente cuenta ante Dios. La circuncisión o incircuncisión no son los que nos hacen acepto ante Dios, sino la fe que se manifiesta en amor, decía Charles Spurgeon. La fe que obra por amor es la que nos hace hijos de Dios, no obras o rituales, decía Matthew Henry sobre este pasaje. Vamos a buscar Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Amén. O sea que es lo que estábamos viendo ahorita, de que vimos de que nuestras obras, nosotros no pusimos nada en la salvación, pero que si somos realmente cristianos, creyentes regenerados, vamos a obrar, no nos vamos a quedar sentados. Pero no es lo mismo hacer algo por amor que para amor, para que nos acepten, para que nos vean, para que nos reconozcan. No es lo mismo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Este versículo enseña que la fe sin obra es inútil y muerta. La fe verdadera siempre se manifiesta en obras de obediencia y amor. La fe no es solo un asentamiento intelectual o una creencia emocional, sino una confianza en Dios que se traduce en acciones concretas. La fe que no produce obras es una fe inútil. La verdadera fe es aquella que se manifiesta en la vida y produce frutos de justicia, demostrando su autenticidad. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu, es muerta. En este sentido, Santiago está enseñando que la fe sin fruto es una fe vacía y que la verdadera fe se demuestra en la vida diaria a través de obras de justicia y misericordia. Es importante destacar, mis hermanos, que Santiago no está enseñando que las obras son necesarias para la justificación. Es muy importante. Santiago no está enseñando que las obras son necesarias para la justificación, sino que la fe verdadera siempre produce obras como fruto natural de la relación con Dios. Es lo que Santiago está enseñando. Los versos al 26, él dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y por las obras la fe fue perfeccionada. Aquí Santiago se está refiriendo a Abraham en el Antiguo Testamento. Dice, quien creyó en Dios y le obedeció, incluso cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. La fe de Abraham se demostró a través de sus obras y fue perfeccionada por ellas. ¿Algún comentario? Hoy me han dejado solo. Sí. Estamos hablando de la justificación que es por fe. Si podemos volver un poquito a meditar un poquito sobre el significado de la redención. Sí. Si significa que fuimos rescatados. Si pensamos un poquito, sí, porque a Dios le pertenecemos por derecho, por creación. Sí, amén. Creyentes y no creyentes, todos le pertenecemos. Pero en la redención, por ejemplo, un rey de este mundo, si alguien viene y le roba algo, ese rey puede ir y a la fuerza arrebatar lo que le robaron. Pero vemos cómo hace Dios, que en vez de hacer eso, viene y Él mismo paga el precio y nos vuelve a rescatar. Amén. Le pertenecemos doblemente por creación
¿Y por qué nos volvió a comprar de nuevo? Amén. Entonces Jesús viene y paga el precio. Si el precio del pecado es muerte, y vemos cómo actúa Dios, cómo es tan perfecto y justo, que Él mismo no se sale de su propia justicia, Él mismo es justicia. Amén. Y no nos viene a arrebatar a la fuerza. Antes de hacer eso, primero viene y Él paga el precio. Por eso podemos decir que somos salvos por pura fe, Amén. porque ese precio ya lo fue pagado completo por Cristo. Lo único que nos pide es creer que ese precio ya fue pagado. Y Amén. claro, arrepentirnos y confiar Amén. siempre, cada día en Él. Decía Paul Washer, creo que todos conocen a Paul Washer, un pastor misionero estadounidense, sí. Decía Paul Washer, él dice que antes de él ser cristiano, antes de él estar en los caminos del Señor, dice que él nunca fue una persona inteligente, ni el más listo, no fue el más fuerte, ni el más rápido. Dice que él pasaba desapercibido. O sea que él nunca fue una persona reconocida, de renombre, ni inteligente, ni... Dice que cuando él entra, Dios lo llama. Dice que él, en su pensamiento, él tenía, dice, en mi vida cristiana no va a ser así. Él lo dice. Y cuando él está dando este testimonio, él le dice a los hermanos, sí, era carnal. Después me juzgan, pero ahora escuchen, decía él. Cuando yo comencé, yo era carnal. No entendía muchas cosas. Y yo entré con ese pensamiento. Esto no me va a pasar. Esto no me va a pasar. Yo tengo que ser una persona reconocida. Yo tengo que ser una persona de renombre, un pastor famoso. Y dice él que con ese pensamiento él trabajaba 18 horas al día. Por 18 años. Pero que en su pensamiento él lo que tenía era que él tenía que hacer eso para ser un buen pastor, para ser reconocido, para estar en la élite. Ese pensamiento estaba en su mente. Y dice que trabajó tanto que vino un momento que colapsó. Colapsó totalmente, se quebrantó, no aguantaba tanta carga. Y él dijo, Señor, tengo miedo de ir al infierno. Muchos creyentes hacemos las cosas porque tenemos miedo de ir al infierno. Porque pensamos de que si hacemos las cosas mal, Dios nos va a castigar. Y el pecado sí trae consecuencias. Sí trae consecuencias. No es que, pero muchos creyentes hacemos las cosas para que Dios no nos castigue, para no ir al infierno. Y él expresó así, Señor, tengo miedo de ir al infierno. Y no quiero ir al cielo porque me siento avergonzado, decía él. Yo quiero que tú me pongas en un lugar, solo ponme en un lugar colapsado completamente, estresado, una depresión total. Y dice que ahí fue cuando Dios le hizo entender de que Dios lo amaba, de que él no tenía que ser ni inteligente, ni fuerte, ni moverse ni a la izquierda ni a la derecha. Dios lo amaba. Decía, porque todo está en Dios. Él lo hizo todo. Tomó la decisión, la llevó a cabo y Él la terminará. Somos amados. Todo lo que hagamos, respiremos y demos gracias a Dios porque nos ama. Todo se fundamenta en Él y su persona, sus decretos, su obra por medio de Cristo a nuestro favor. Pensemos en eso, caminemos en eso y mantengámonos en eso. Trabaja, hagamos obras porque Dios nos ama, no para que Dios nos ame. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. No depende de nosotros, depende de Cristo. Muchos creyentes pasan su vida trabajando, tratando de ganar la aprobación de Dios. La salvación, la justificación, la santificación, cuando tratamos de ganarnos eso, trabajamos para ganarnos esto. Cuando en realidad todo esto nos ha sido regalado por gracia a través de la fe en Cristo.
La Biblia dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. Sin embargo, muchos creyentes siguen tratando de ganar la salvación a través de sus propias obras, como si la gracia de Dios no fuera suficiente. Esto puede llevar a una vida de esfuerzo y lucha constante, tratando de cumplir con los estándares y expectativas de Dios, en lugar de simplemente recibir y disfrutar del regalo de la gracia. La verdad es que la gracia de Dios es un regalo que nos ha sido dado libremente, sin condiciones ni requisitos. No hay nada que podamos hacer para ganarla. Obrar por amor significa servir a los demás sin esperar nada a cambio. Amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Dar sin esperar recibir. Perdonar sin esperar ser perdonado. Y vivir una vida de sacrificio y servicio a los demás. Cuando obramos por amor, demostramos que nuestra fe es verdadera y que estamos viviendo según el ejemplo de Jesucristo, quien nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y para resumir, la justificación es un don de la gracia de Dios que recibimos por fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Sin embargo, como resultado de la justificación, somos llamados a hacer buenas obras que reflejen nuestra fe y gratitud hacia Dios. Todo lo que hagamos, mis hermanos, hagámoslo porque Dios nos ama, no para que Dios nos ame. Amén. Ok. ¿Algún comentario? Sí. Ahora que está hablando del amor de Dios, nosotros sabemos que no, Dios no nos va a liberar de las consecuencias. Si como creyentes pecamos, vamos a pagar las consecuencias. Amén. Pero nos perdona nuestros pecados, dice en la Biblia. Tenemos abogado en el cielo. Pero cuando alguien me pregunta a mí de cuánto Dios nos ama, siempre pensando en esto, yo les contesto que de la misma manera que Dios ama a su propio Hijo Jesús, así ama a cada creyente. Amén. Porque es la propia vida de su Hijo Jesús que se dio por nosotros. Entonces, Dios no nos puede amar menos porque Dios no dio cualquier cosa para comprarnos. Dio a su propio Hijo, lo más valioso que Él tiene. Amén. Y es esa vida la que nos ofrece a nosotros si tenemos todos los creyentes. Pero no por eso podemos pensar que vamos a vivir como nosotros queramos, Amén. porque tiene consecuencia el pecado también. Todo pecado trae consecuencias. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar el tiempo. Padre, gracias te damos en esta tarde porque hemos visto tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, tu justicia. Cuán grande eres. Oh Padre, gracias te damos porque vemos que nosotros no te merecemos. Pero aún así, Padre, te agradó salvarnos. Gracias, Dios mío, por Cristo, por la cruz. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por haber entendido y conocido quién tú eres, Padre. Mil gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.